nos permites estar en este lugar para recibir tu palabra y seguir aprendiendo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que tu palabra la podamos poner por obra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, en este mundo en el cual tantas distracciones, el pecado, la carne, la inmoralidad, Señor, nos pone en tropiezo para que caigamos, pero ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos a través de tu palabra, enseñados para la gloria de tu santo y bendito nombre. Sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas y ayudándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar y el tema de la oración es Getsemaní, la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que también esta es una oración y una enseñanza que el Señor Jesucristo pone y nos da para que nosotros también podamos tener victoria en la vida en la cual nosotros estamos en este tiempo que el Señor nos permita, tanto de vida o sea el arrebatamiento de la iglesia. Mientras nosotros estemos aquí, necesitamos esforzarnos y buscar más del Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante la oración? Porque de la oración, si nosotros recordamos y leemos lo que es la palabra de Dios durante toda la historia de la humanidad y de los grandes hombres y mujeres de Dios que el Señor ha levantado, ¿por qué el Señor ha levantado hombres y mujeres llenos de su presencia, llenos del conocimiento de la palabra? Por la oración. Todo ha sido a través de la oración. Hoy en día, si nosotros nos percatamos y nos damos cuenta, pues hay muchas iglesias, y muchas iglesias dicen que ya estamos pasando por un avivamiento, muchas iglesias dicen que hay milagros, que hay sanidades, inclusive hay muchas iglesias donde ponen, ¿no?, noche de milagros, noche de sanidades, hacen cruzadas, y se van por todo lo que es Estados Unidos, América Latina, algunos hasta Europa. Pero si nosotros nos damos cuenta y nos vamos a esas iglesias y sus enseñanzas, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo lo que hay de esas supuestas avivamientos o lo que es ese supuesto mover del Espíritu Santo o milagros, etcétera, lamentablemente son mentiras. Lamentablemente estas personas como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, como Dante Gebel, como todos estos hombres que se enfocan a lo que es la prosperidad, ellos hacen ese tipo de cruzadas. Son hombres en los cuales son amadores de sí mismos, se dejan llevar por su carne, sus emociones y por obviamente el dinero, por la economía. Eso es lo que ellos se manejan. Si vemos cada uno de ellos, pues tienen yates, tienen aviones privados, tienen sus casas de lujo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Lo que está pasando hoy en día, de que dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriaría. Entonces, precisamente esta palabra de que el amor de muchos se enfriaría, que está en Mateo 24, eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces ya a los líderes espirituales, tanto supuestos cristianos y de diferentes, de diferentes religiones, no les importa la gente. Esa es una realidad. No les importa si la gente se va al infierno, no les importa si la gente se condena, no les importa si la gente vive en pecado, no les importa si la gente ora o no ora o cómo vivan, si tienen la economía o el sustento para salir adelante o no. No les importa absolutamente nada. Lo que les importa a los líderes, tristemente, tanto religiosos como dentro de supuesta iglesia cristiana, es la economía. Son ellos mismos. A ellos les importa más lo que cómo viven ellos, su bienestar, el dinero para ellos mismos. Inclusive muchos de ellos pues son fornicarios, son adúlteros, se han divorciado y se vuelven a casar y bueno, hacen un despapalle de sus vidas. Inclusive viven en lujurias, en carnalidades, teniendo a mismas hermanas de las iglesias, pues sus propias amantes. O sea, todo eso está pasando hoy en día en la iglesia cristiana.
supuestas iglesias cristianas, y dentro de otras iglesias o de otras denominaciones o de otras sectas, ¿qué es lo que está pasando? De igual manera, simplemente la iglesia católica, ¿qué es lo que tiene? Pues los sacerdotes, que son los representantes de Dios en la tierra, pues tienen a sus amantes homosexuales o amantes mujeres, son pederastas, mienten, roban, pecan. O sea, ellos dicen que pueden tomar, y bueno, y vemos que la vida es tremenda. Si nos vamos a los testigos de Jehová, los mormones, los masones, pasa de la misma manera. Cada quien acomoda la religión como a cada uno le conviene y le gusta, como cada uno quiere mi conveniencia. Bueno, pues yo quiero tener muchas mujeres, bueno, yo tengo la religión a cierta forma. Es que la Biblia me dice que sí me puedo divorciar y me puedo volver a casar, y me vuelvo a casar y me vuelvo a casar. A ver, espérame, eso no está en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne. ¿Por qué? Porque no le tomamos la importancia de la oración. En las sectas hablan de la palabra de Dios, pero no hablan de la oración. En estas iglesias que ahorita hace un momento yo les comenté, como Guillermo Maldonado, Cas Luna, Dante Gebel, etcétera, de la prosperidad, todo lo que ellos hacen son nada más, contratan gente para que digan, ay, sí soy sano. Y si ustedes lo han visto en las redes sociales, lo que hacen es de que según tienen el poder de Dios y la unción, avientan la Biblia o le dicen, aquí hay un poder de Dios y no puedes pasar. Y va la gente y empiezan a brincar y se tiran al piso. Todas esas personas no es poder de Dios, eso no es la unción de Dios, esos son merolicos, esa es una realidad. Son merolicos, ¿por qué? Contratados por ellos mismos para seguir engañando a la iglesia. Porque ellos no tienen nada de oración. Si hubiera oración, hubiera un cambio en su vida. Entonces, ellos no tienen oración. Es más fácil algunos pues que estudiaron en algunos institutos, el tener el conocimiento de la Biblia y poder ellos utilizar la palabra diciendo que Dios les habló, que Dios les reveló, que Dios les mostró, pero realmente no es palabra de Dios. Realmente no es que Dios les haya revelado que tengan cierto poder o cierta unción. No, porque la Biblia nos enseña que las manifestaciones de Dios no son de esa forma como ellos lo muestran, lo enseñan en sus iglesias, en sus cruzadas. No es así. Dios no es exhibicionista. Dios cuando se manifiesta, Él se manifiesta de una manera ordenada, santa, pura, en un lugar donde las personas hay un tiempo de consagración, de oración, de lectura de la palabra, de búsqueda de Dios. Pero imagínense, hermanos, si decimos que hay palabra de Dios, que hay unción de Dios, que Dios habla, que Dios muestra, que Dios enseña, pero no hay ese tiempo de comunión con Dios, no hay oración, no hay lectura de la palabra, vemos que las personas o los hermanos siguen igual, pues entonces algo está sucediendo mal. ¿Y qué es lo que está pasando mal? Precisamente eso, la oración. Porque en la oración emana todo, por eso es importante y por eso seguimos con esta enseñanza de la oración. Porque en la oración es donde, y hablábamos hace 8 días, donde nos quebrantamos el orgullo, la soberbia, la carne. Allí es donde le damos muerte a todo. Allí es donde ganamos las batallas. Allí es donde nosotros realmente peleamos y donde realmente definimos qué es lo que nosotros queremos ser. Si queremos ser verdaderamente hijos de Dios y pagar el precio, o queremos estar en el mundo. Ahí es donde nos damos cuenta. Porque si nosotros no pagamos el precio en la oración, entonces ¿qué va a pasar? Pues obviamente vamos a ser cristianos, pseudo cristianos, tibios, apagados, desanimados, en derrota, en fracaso y sobre todo pecadores. Entonces, de cristianos, ¿qué vamos a tener? Nada. No vamos a tener absolutamente nada de cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. Porque todo emana de la oración. Yo puedo decir, soy cristiano y nada más oro 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, o definitivamente no oro absolutamente nada. Entonces, si yo no oro nada, ¿cómo le voy a dar muerte a mi carne? Si yo soy una persona que antes yo practiqué la lujuria, la lascivia, veía pornografía, etcétera, ¿cómo voy a ser libre de esa atadura? Si no me meto a orar, a pagar el precio, a clamar a Dios, ¿cómo?
no voy a poder. Entonces, ¿qué va a pasar? El enemigo va a venir con todo y mis sentidos se van a incitar más a la lujuria, a la depravación, a la pornografía. Entonces, cuando yo quiera meterme con el Señor, no voy a poder, porque el enemigo va a venir con todo. Y como yo estoy en el sentir de la carne, pues obviamente me va a ganar la carne. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que pelear en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pagar el precio de la oración. Por eso esta oración del Getsemaní es bien importante. Y vamos a leer Lucas 22, versículo 39 al 46. Lucas 22, versículo 39 al 46. Dice la palabra del Señor. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, si nosotros analizamos todo este capítulo del 22, capítulo 22, versículo 39 al 46, fíjense, ahorita lo vamos a ir viendo paso a paso, pero fíjense cómo el Señor Jesucristo estaba en su carne, obviamente humanamente, y él le decía al Padre: si es posible de mí, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Pero para poder hacer esto, ¿qué hizo él? Dice que se postró de rodillas y empezó ¿a qué? A clamar. Y dice que su clamor era tan fuerte que él empezó a sudar, y dice que su sudor era como gotas de sangre para el clamor tan fuerte que él tenía por lo que iba a pasar. Entonces, yo aquí quiero tomar esta parte, mis hermanos, de cómo el Señor Jesucristo nos pone este ejemplo. Y no sé si ustedes lo han percibido, cada uno, hermanos, y ustedes que me están viendo en el link, hermanos, creo que ustedes, cada uno, las luchas que estamos teniendo, cada uno percibimos y sabemos cuáles son las luchas que cada uno tenemos, qué es lo que cada uno de nosotros se nos hace más difícil. A lo mejor yo puedo decir: bueno, en su tiempo pues yo me echaba mis copas de alcohol, etcétera, pero se me hizo fácil dejarlo, gracias a Dios. Pero hay otras áreas que no. A lo mejor la lujuria, a lo mejor la mentira, a lo mejor la codicia. O sea, no lo sé. Cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Qué es lo que nos cuesta más trabajo? El Señor Jesucristo, aquí lo vemos, que Él decía: si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Él sabía lo que iba a padecer y lo que iba a llevar. Entonces, de igual manera, nosotros sabemos lo que nos duele, lo que nos pega y lo que nos es muy difícil el poder dejar. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se puso de rodillas y ¿qué hizo? Clamó. Y Él no se levantó de ahí hasta que obtuvo ¿qué? La victoria. Ya una vez que Él obtuvo la victoria, ¿qué hizo Él? Pudo hacer la voluntad del Padre, que es ir a morir en la cruz de Calvario. Nosotros todos somos llamados al arrepentimiento y a la salvación. El Señor no quiere que nadie se muera, sino que perezcan en el infierno, sino que tengan salvación y vida eterna. Ese es el amor de Cristo para toda la humanidad, pero no todos toman la decisión de seguirle a Jesús. Y los que toman la decisión de seguirle, obviamente es bajo un precio. No es fácil, hermanos, no es fácil. Es difícil, sí, pero no imposible. Y solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces nosotros debemos de ser valientes, y sí nos va a costar, pero yo creo que es mejor, mis hermanos, que nosotros nos metamos con el Señor de rodillas a que pasemos una eternidad en el infierno. O la otra, antes de irnos de esta tierra,
nuestras consecuencias las paguemos aquí. Entonces, porque nuestras consecuencias del alcohol, de la droga, del cigarro, de la pornografía, de las perversiones de la lujuria de la carne, de los ataques, del adulterio, la fornicación, las codicias, las mentiras, todo eso nos va a llevar consecuencias, hermanos. El enojo, la ira, los pleitos, la soberbia, el orgullo, todo eso nos va a llevar hacia malas consecuencias. Y vamos a tomar, obviamente por estar en esos pecados, malas decisiones y malas consecuencias que nos van a llevar hacia la destrucción, terrenalmente y espiritualmente, hacia el infierno. Por ejemplo, nuevamente, ¿no? Ya lo habíamos hablado, pero quiero repetirlo. El exceso de droga, el alcohol, el cigarro, todo eso, ¿qué hace? Pues afecta a nuestro organismo. Entonces, terrenalmente, muchos como han muerto por cirrosis, por el alcohol. Otros, por tanto fumar, cáncer. Y así sucesivamente. Otros que no quieren perdonar, que tienen odio, rencor, amargura. Tristemente, ¿qué pasa en sus vidas? Científicamente, los que no pueden perdonar, les dan cáncer. Tienen problemas de depresión, ansiedad, les da crisis. Imagínense, ¿y saben por qué pasa todo eso? Porque no pueden perdonar, porque están en el odio y el rencor. Si ustedes se meten a googlear ahí en el internet y le ponen, ¿qué pasa si no perdono? Ahí muchos, tanto psicólogos como hombres de ciencia, de médicos, les va a decir las causas físicas y emocionales, lo que pasa cuando nosotros no perdonamos, cuando guardamos rencores, odios, amarguras. Trae enfermedades físicas, hermanos. Entonces muchas veces decimos, bueno, yo no tomo, yo no drogo, yo no fumo, pero me detectaron cáncer. ¿Por qué? Pues entonces hay que examinarnos, porque igual ahí hay una rencilla, un coraje, un odio, una amargura. Y esto no nada más con las personas que tenemos a nuestro alrededor, sino también puede ser con nuestros padres, abuelos, hermanos, tíos, primos, etcétera. Podemos tener ahí una rencilla, un rencor, inclusive hasta hay familiares que ya fallecieron, pero aún aunque ya fallecieron, seguimos guardando ese odio, ese rencor y esa amargura. Por ejemplo, hay personas que tienen odio contra sus padres, su madre, su padre. Dice, ay, qué bueno que te moriste y ojalá hasta te vayas al infierno y te estés ahí para que pagues todo lo que me hiciste. Entonces, tenemos todavía ese odio, rencor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Pero para poder perdonar y Dios sane nuestro corazón, ¿qué es lo que necesitamos? Orar. Es lo que necesitamos, hermanos, la oración. Si nosotros no oramos, no vamos a poder quebrantar la carne. No vamos a poder quebrantar el odio, el rencor, la amargura. No vamos a poder. Sino al contrario, Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, va a incitarnos aún más todavía a seguir guardando más rencor, más odio, más amargura. Entonces, por eso es importante, mis hermanos, y el tema y el énfasis de estar orando, porque solamente de rodillas, clamando, es donde vamos a tener la victoria de cualquier índole que nosotros estemos pasando. Y nuevamente reitero, y cada uno hay que examinarnos, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos pasando. Buenas noches, hermano, buenas noches. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Cuáles son mis fortalezas? Pero también cuáles son mis debilidades. Para que ahí nosotros nos metamos con el Señor y le pidamos a Dios, Señor, ayúdame porque no puedo dejar de mentir. Ayúdame, Señor, porque no puedo dejar de tener malos pensamientos. Ayúdame, Señor, porque no puedo dejar el tabaco. Y así cada uno sabe, a lo mejor es el odio, a lo mejor es el rencor, la amargura, el desánimo, los problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar, clamar, buscar el rostro de Dios para que nosotros podamos tener la victoria como el Señor Jesucristo lo hizo. Porque si nosotros no
nos metemos a orar con el Señor y pagamos el precio como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, nosotros va a pasar como lo dice la palabra con los apóstoles, que se quedaron dormidos, no pudieron orar, se quedaron dormidos. Y si se fijan, el Señor Jesucristo oró y Él pasó la prueba. Pero los apóstoles se quedaron dormidos y ellos pasaron la prueba. No, ni uno pasó la prueba. Todos lo negaron y le dieron la espalda. Pedro, que es el que estaba ahí pegado con Jesús, Juan, todos ellos que estaban ahí pegados con Jesús, ¿pasaron la prueba? Ninguno pasó la prueba. Pedro, nos dice la palabra que lo negó 3 veces. Y la última que lo negó, ¿qué hizo? Tuvo que hasta maldecir, tuvo que decir una mala palabra para decir que no estaba con Jesús. 3 años que estuvo con Jesús, 3 años que lo siguió, 3 años que comió con Él, durmió con Él, recibió sus enseñanzas, recibió su palabra. Vio la transfiguración, sanidades, milagros, liberaciones de endemoniados, todo lo que vieron y lo negaron. Imagínense nosotros no vemos a Jesús, algunos sí hemos visto milagros, otros no. Imagínense entonces nosotros cómo estamos. ¿Estamos a nada de negar a Jesús? Puede ser que estemos a nada de negarlo. ¿Por qué? Porque imagínense, si los apóstoles, que ellos comieron, vivieron, escucharon sus enseñanzas, vieron sus milagros, y Jesús les enseñó la oración, desde que Él empezó, y ¿se recuerdan ustedes la enseñanza pasada? Desde que Él empezó su ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él, ¿qué hizo? Oró hasta para escoger a los apóstoles. Entonces, y si hemos visto muchos pasajes bíblicos donde dice que Él se apartaba a lugares desérticos, solo, oraba, clamaba, muy de madrugada, etc. Entonces, Él les puso ese ejemplo a los apóstoles. Y los apóstoles se quedaron dormidos cuando iba a venir la prueba. Entonces, ¿esto qué nos enseña, mis hermanos? Que ellos que estaban con Jesús reprobaron. Imagínense nosotros. Ellos cuando estaban ahí con Jesús no tenían las redes sociales que tenemos nosotros, no tenían internet, no tenían la tecnología que ahora nosotros tenemos. Imagínense. Ellos antes para ir con una prostituta tenían que ir a cierto lugar clandestino donde habían las prostitutas para poder llegarse a cometer el pecado. Y ahora ya no. Ahora no, ahora en las redes sociales, a través de la pornografía, a través de una llamada, a través de tantas cosas, está todo al alcance para que uno pueda pecar tan fácilmente. Antes, para ir a comprar droga, el alcohol, etcétera, pues uno se tenía que trasladar. Ahora con una llamada, ya Bodega Aurrera trae las compras hasta la puerta de la casa, sin tener que salir. La droga, pues los mismos vecinos la venden. Imagínense. O sea, ¿cómo está la situación tan tremenda y tan terrible, ¿no?, que estamos viviendo en estos últimos tiempos? Entonces, vuelvo nuevamente a lo mismo. Imagínense, si los apóstoles que estuvieron con Jesús y vieron todo lo que vieron, reprobaron, imagínense nosotros. Con esto, mis hermanos, yo les quiero que podamos entender y ver la necesidad de la oración. Que si ellos, los apóstoles, que estaban con Jesús, no pudieron orar ni una hora y no pasaron la prueba, imagínense nosotros. Imagínense nosotros que hoy en día hay una apostasía tremenda en la iglesia. Imagínense hoy en día cómo los pastores, algunos que se dicen ser pastores y no lo son, dañan a las ovejas, dañan a las iglesias. Dañan al feligrés, le quitan el dinero, los lastiman, los corren, dicen que son sus iglesias. O sea, ¿cuántas cosas hacen? ¿Cuántas aberraciones? ¿Cuánto pecado mismos ellos cometen? ¿Cómo distorsionan la palabra? ¿Y cuánta gente les sigue? Imagínense, hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Entonces, esto, mis hermanos, en verdad, yo les pido que meditemos en esto que estamos hablando, que es las enseñanzas que el Señor nos está dejando plasmadas en su palabra hace más de 2025 años, y que nosotros
es la urgencia, la necesidad de que necesitamos orar más que los apóstoles, más que ellos. Necesitamos estar clamando todo el tiempo y el momento que nosotros podamos. Porque si ellos no pasaron la prueba y reprobaron, imagínense nosotros, con todo lo que hay a nuestro alrededor que ahorita acabamos de comentar. Pues nosotros en cualquier momento, segundo, podemos adulterar, fornicar, ver pornografía, alcoholizarnos, drogarnos, mentir, robar y cuanto pecado y cuanta cosa más. Entonces, por eso, mis hermanos, necesitamos orar, clamar, pagar el precio. Tiempo que tengamos, tiempo que oremos. Tiempo que tengamos, leamos la palabra. Tiempo que tengamos, escuchemos enseñanzas, alabemos a Dios, pongamos cantos, estemos exaltando al Señor. Llenémonos de nuestro Señor Jesucristo. A través de esta enseñanza de Getsemaní, hay 7 puntos que yo quiero tratar con respecto a esta palabra. Punto número 1, es el propósito de la oración, es para que no caigamos en tentación. Ese es uno de los primeros propósitos por los cuales nosotros, el Señor dejó la oración y en lo cual nosotros tenemos que aferrarnos a ella, para que no caigamos en tentación. Ahora, antes de esto yo quiero darles el significado de lo que es la palabra Getsemaní. Y la palabra Getsemaní es una palabra hebrea y se divide en 2 partes. La primera parte es Het y significa prensa o lagar. Y la segunda parte es Semaní y significa prensa de aceite. Entonces ya toda lo que es, Semaní significa aceite. Het, prensa o lagar, y Semaní es aceite. Y ya toda la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Eso es lo que significa Getsemaní, prensa de aceite. Entonces cada uno de nosotros tenemos que pasar por un Getsemaní. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ¿qué es el aceite? El aceite es el símbolo del Espíritu Santo de Dios. Ese es el aceite, es un símbolo nada más. Entonces, nosotros, ¿qué debe de haber? El aceite del Espíritu Santo, la unción de Dios. Porque dice su palabra que de nosotros correrán ríos de aguas vivas, que se refiere al Espíritu Santo de Dios. Entonces, la Biblia nos dice en Mateo 25 que cuando hace la parábola de las 10 vírgenes, dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las 10 tenían su lámpara y la lámpara debe de estar llena de aceite. Entonces, ¿cuál es nuestra lámpara? Nuestro cuerpo. Y el aceite es la llenura o la unción del Espíritu Santo de Dios. Entonces, un hijo de Dios, un nacido de nuevo, debe estar lleno de el aceite, que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo tenemos esta llenura? A través de la oración, a través precisamente de esta prensa en la cual nosotros tenemos que ser prensados. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de las aceitunas, para poder extraer el aceite de olivo, agarran las aceitunas y precisamente son unas prensas en donde las meten todas las aceitunas, pero antes de eso seleccionan las aceitunas que están mejores. Hay unas que ya están viejitas, arrugaditas, les falta un pedacito, entonces esas las van apartando y les dan otro uso. Pero todas las aceitunas que están bien redonditas, bien bonitas, todas las juntan y con una prensa sacan y extraen todo el aceite. Imagínense una aceituna, es una cosita así, bien chiquitita, una aceitunita. ¿Cuántas necesitan para extraer ese aceite? Entonces, cuando ya está en la prensa y saca ese aceite, obviamente es lo mejor de las aceitunas. Pasa lo mismo con los viñedos en las uvas. Para poder extraer lo que es el jugo de la vid, que es la uva, de igual manera se agarran las mejores uvas, las prensan y empiezan a sacar lo que es el jugo de la uva. Entonces, ¿aquí a qué se refiere? A eso, que nosotros si queremos
ser llenos del Espíritu Santo de Dios, como las 5 vírgenes prudentes, y estar llenos de la unción de Dios y del aceite del Espíritu Santo, que es su llenura. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar por Getsemaní, pasar por esta prensa. ¿Por qué? Cuando obviamente se pasa por una prensa, pues obviamente pues duele, porque es un quebrantamiento. Cuando trituran las aceitunas o las uvas, pues obviamente queda despedazada completamente lo que es, queda una papilla de lo que es las aceitunas y de las uvas. Cuando nosotros nos metemos a Getsemaní y oramos, tenemos que pasar como el Señor Jesucristo por esa prensa. La prensa es a través de la oración. Allí es donde nosotros vamos a ser deshechos, quebrantados, molidos. Eso es lo que nosotros necesitamos, ser quebrantados, molidos, destruidos. Nosotros mismos, el apóstol Pablo lo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces nosotros ya no tenemos que parecernos a nosotros mismos. Ya no tenemos que ser nosotros mismos, sino tenemos que parecernos ¿a quién? A Jesús. Ya no debemos vernos nosotros, sino debemos de ver a Jesús reflejado en cada uno de nosotros, por la forma de hablar, por los hechos, por los frutos, por las acciones, por cómo nos conducimos. Así nosotros debemos de parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder ser como Jesús, tenemos que venir a Getsemaní y tenemos que ser despedazados, deshechos. No más yo, no más mi voluntad, no más mis pensamientos, no más lo que yo creo, no más. Todo es para Él y para su gloria. ¿Qué quiere Jesús de mí? ¿Cuál es su plan para con mi vida? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? ¿Cómo quiere que me conduzca? Entonces ya no es más yo, sino es Jesús en mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme a Getsemaní. Getsemaní es orar, clamar y hacerlo como Jesús lo hizo. Que Él no salió de ahí hasta que obtuvo la victoria. Y dice que su sangre, su sudor, eran como gotas de sangre. Vean la intensidad tremenda de la oración que Él tenía para darle muerte a Él mismo, de que Él no quería. Y por eso le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando Él terminó de orar, dijo, no sea hecha mi voluntad, sino estoy dispuesto a hacer la tuya. Porque Él ya había sido molido, despedazado, quebrantado, y estaba listo para hacer la voluntad de Dios. Así nosotros tenemos que ser igual. Si nosotros verdaderamente queremos ser hijos de Dios, nacidos de nuevo, verdaderamente queremos ser llenos del Espíritu Santo, ¿nos va a doler? Sí, porque tenemos que ser quebrantados, despedazados. ¿Qué vamos a despedazar? El orgullo, la soberbia, la vanidad, la vanagloria, mi yo. Tenemos que morir a nosotros mismos. Y para poder morir a nosotros mismos, tenemos que ir hacia Getsemaní, a esa prensa que es la oración. Ahí en la oración es donde el Señor nos va a hablar, nos va a quebrantar. Ahí es donde la carne no va a querer someterse. Ahí la carne va a querer levantarse, no va a querer orar, y va a venir un montón de ataques y de pensamientos. El enemigo va a dar con todo, más aparte mi carne, mis pensamientos. Y ahí es donde nos van a decir, pero ¿para qué oras? ¿Dónde está tu Dios? Otros, ¿para qué oras? Mejor este tiempo, vete a buscar trabajo, o vete a trabajar, o ve la televisión, o duerme, o descansa. Y van a venir ataques y pensamientos. Por eso es donde ahí tenemos nosotros que morir a nuestro yo y a nuestra carne. ¿Por qué creen? Y volvemos al principio. ¿Por qué creen que hay muchas iglesias, pero no hay nada de oración? ¿Y por qué creen que hay muchas iglesias y están bien llenas y se caen y se ruedan y según están llenos de la unción y un montón de milagros que dicen, bueno, ¿cómo puede ser que haya tantos milagros si no oran? Si se van a su casa y están peleando, discutiendo con el alcohol, con las mentiras, con el engaño. ¿Dónde está el cambio? Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, es congruente. ¿Cómo puede ser que Dios habla de santidad y que Él limpia y purifica y prepara para hacer milagros, sanidades y manifestarse? Y yo sigo guardando odio, rencor, y yo no perdono, y yo sigo en el pecado, sigo en el adulterio, en la mentira, en el engaño.
O sea, ¿no es congruente esto? O sea, ¿cómo puede ser? ¿No? Que digan, Dios me habla, Dios hace esto, Dios hace el otro, pero yo sigo peleando, enojándome, maldiciendo. O sea, por favor, eso no es congruente. Eso no cabe en la mente, o sea, de poder hacer esto. Entonces, ¿pero por qué se vive así? Porque no hay oración. No hay oración. Puede haber iglesias llenas, tener 4,000, 5,000, 10,000 personas, 10,000 congregantes. Pero ¿de qué sirve si todos van camino al infierno? ¿De qué sirve si no están llenos del Espíritu Santo? ¿De qué sirve si siguen en el pecado? ¿De qué sirve? Hay muchas iglesias en las cuales si se habla con la gente, se les pregunta, ¿qué tienes? Problemas, dificultades, ¿por qué? Tengo ataduras, no puedo salir de los vicios, sigo haciendo esto, sigo pecando, no puedo dejar cosas. Pues claro que no lo pueden dejar. ¿Por qué? Porque hablan de todo menos de la oración, en la cual se tiene que pagar el precio. Ser quebrantados ahí en Getsemaní, para quebrantar mi yo y que podamos ser mi carácter, mi yo, mi soberbia, todo, ser quebrantados, muertos, destruidos, ser una papilla de nosotros, no ser nada. Por eso el Señor dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, porque todo lo que se cometió se quedó atrás. Y el Señor lo perdonó y nosotros ya no cometemos lo mismo. Ya no. Pero para poder hacer eso, primeramente hay que pagar el precio. ¿Y cuál es el precio que tenemos que pagar? Doblando las rodillas, invirtiendo nuestro tiempo, que muchas veces no lo queremos invertir en la oración, no lo queremos invertir en las cosas de Dios. Lo invertimos para el trabajo, lo invertimos para el estudio, lo invertimos para ver una película, para diversión, para todo invertimos tiempo. Menos para las cosas de Dios. Para las cosas de Dios no tenemos tiempo. Para las cosas de Dios el tiempo se va rápido. Para las cosas de Dios hay prioridades. Para las cosas de Dios hay un montón de excusas. Entonces, pues no nos quejemos, hermanos, de que sigamos así, con luchas, con ataduras, en fracasos, en desánimos. Entonces no nos quejemos. Si realmente queremos ser verdaderamente libres, tenemos que pagar el precio, mis hermanos. Hay que pagar el precio. Y el precio es doblar las rodillas. Lo que la carne no quiere, eso tenemos que hacer. Levantarnos de madrugada y clamar, si es necesario a las 3, 4 de la mañana. Y llorar. Y si hay que volverse a dormir, bueno, se vuelven a dormir, pero ya oraron, ya clamaron, ya le dieron muerte a la carne, en el cual ustedes se levantaron a cierta hora a estar clamando y leyendo la palabra. Si tienen tiempo, oren, busquen, saquen el tiempo para orar a Dios y clamar. Y estén ese tiempo con el Señor para que no caigamos en tentación. Pero también para romper las cadenas que nos atan. ¿Cuántas cadenas tienes? ¿Qué te ata, mi hermano, mi hermana? ¿Qué te ata? ¿El enojo? ¿La depresión? ¿La tristeza? ¿Los problemas? ¿La economía? ¿Qué es lo que te ata? ¿La pornografía? ¿Las desviaciones sexuales? ¿Qué es lo que te ata? Pues si verdaderamente quieren ser libres, hay que pagar el precio. Hay que clamar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Esto no es algo inventado, esto no es algo que pues uno diga, ay, bueno, pues es que para que no pierdan el tiempo de una manera buena, pues estén orando. No, aquí está el ejemplo. Jesús nos lo dejó. Y es una realidad, mis hermanos. Esto es una realidad. Si nosotros verdaderamente queremos ser libres en Cristo, tenemos que pagar el precio. Muchos, y yo le doy gloria y honra a Dios, porque muchos en ciertos tiempos estuvimos atados por depravaciones, por pecados, por alcohol, por muchas cosas. Pero se pagó el precio de rodillas, clamando, buscando y hasta ayunando al Señor. Y pudimos ser libres y tener victoria en Cristo. Porque es horrible, hermanos. Es horrible vivir en depresión. Es horrible vivir atado a ciertas ataduras, ciertas cadenas que todavía nos tienen atado, que no podemos ser libres. Es horrible.
El que te levantes y te levantes con preocupaciones o pensando en los pecados o pensando, te levantas con una angustia, con una amargura y dices, híjoles, no pude ni siquiera dormir ni descansar, y otra vez te vuelves a enfrentar a los problemas y las dificultades. Eso no es descanso, eso no es una vida, eso no es tener paz, eso es horrible. Pero eso depende de nosotros, que seamos libres. Jesús está aquí y Él quiere libertad a todos. Él nos quiere hacer libres de las cadenas y de las ataduras. Solamente es que nosotros lo hagamos, tomemos la decisión. Así cuando, por ejemplo, tenemos un hijo y decimos, no, es que, híjoles, creo que no anda bien, lo voy a llevar al psicólogo. Y tomamos el tiempo y lo llevamos al psicólogo. Bueno, pues así, tomemos el tiempo para orar y clamar y digámosle al Señor lo que hay en cada uno, para que podamos ser libres y decirle, Señor Jesús, libértame. Ya no quiero estar atado a este pecado, a esta depresión, a esta inmoralidad, a estos problemas, a estas dificultades. Señor, ya no quiero vivir así atado. Hazme libre, rompe mis cadenas. Te entrego y lleva mis cargas, Señor Jesús. Y entrégueselas, hermano, hermana, y dele todas las cargas a Jesús y Él va a llevar, y Él los va a hacer libres. Pero ¿saben cómo es? Ahí a través de la oración, ahí encerrado en nuestro cuarto, nosotros aparte que podemos orar, clamar, gritar, desahogarnos con el Dios vivo, que Él está presente, no lo vemos, pero Él está. Con Él es el que podemos ser verdaderamente libres, hermanos. Pero para poderlo hacer, tenemos que nosotros empezar, tomar la decisión. Yo les quiero compartir algo en lo personal. Yo tenía muchas ataduras desde niños, de temores, inseguridades, depresiones y pecados y un montón de cosas que yo tenía de ataduras. Entonces yo escuchaba iglesias donde había pastores que decían que ellos libertaban, hacían oraciones y ministraban y liberaban y todo. Entonces yo decía, no, Señor, pues yo necesito que me ayudes, necesito ser libre. Yo no podía estar tranquilo y me levantaba así como se los acabo de comentar hace un momento. No descansaba, no podía dormir, inclusive tenía hasta opresiones demoníacas muy, muy, muy fuertes y decía, no, yo no puedo seguir así. A tal grado que las opresiones eran tan fuertes que tenía sueños y veía cosas y decía, no, Dios, no puedo seguir así, ayúdame, no es vida el estar con ataduras de esta índole. Y yo le pedía, Señor, ayúdame. Entonces el Señor tuvo misericordia y yo decía, bueno, Señor, ayúdame a que me ministre. Y fui con una persona para que me ministrara y resulta que esta persona pues era una cristiana psicóloga. Entonces llego y me dice, siéntate así como los psicólogos en el taburete, en el sillón, y ya me empezó a ver, cuéntame cuáles son tus problemas, le digo, pero es que yo necesito que me ministren, me siento mal. Sí, cuéntame. Pues ya le empecé a decir, bueno, está bien, pues bueno, vamos a orar. La oración, si duró 1 minuto, fue mucho. Después agarró, sacó su libretita, me empezó a escribir, te voy a dar estos medicamentos, ten tiempos de relajación, de paz, relájate, toma aire, etc. Y al último me puso un texto bíblico. Y agarré y digo, ok, pero ella había dicho, bueno, a mí me había dicho que no cobraba. Y después me dice, son 500 pesos. Pero yo soy igual. Digo, pero yo estoy igual, o sea, ¿qué pasó? Le dije, hermana, discúlpeme. Le digo, me dijeron que no cobraba y yo traje, digo, no te preocupes, la siguiente sesión te veo, nos vemos en 15 días y ya me traes los de tus 2 pagos. Ok. No, pues muchas gracias, hermana, gracias, que Dios le bendiga. ¿Saben cuándo volví a regresar? Nunca. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que yo estaba peor. Yo estaba peor porque yo necesitaba. Entonces, pero la palabra del Señor me hablaba y hay un texto que dice, todo tiene su tiempo en Eclesiastés. Entonces yo estaba orando y pidiendo al Señor y me encontré con un hermano y este hermano empezamos a platicar, estaba igual así como nosotros,
dando un discipulado, empezamos a reunir y yo no aguantaba. Yo me acerqué al hermano y le digo, oiga hermano, ¿qué cree que pues hay situaciones así, 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 así? Dice, ¿sabes qué? Si quieres mañana nos reunimos, vamos a orar. Y algo sí, y al otro día fuimos, me reuní con él y empezamos a orar. Y él me enseñó y él me dijo, la clave, precisamente lo que les estoy compartiendo ahorita, la clave de todo es la oración. Digo, me va a ministrar, dice, yo no te voy a ministrar, el que te va a ministrar va a ser el Señor. Dice, ven, vamos a orar. Y nos hincamos y empezamos a orar. Y él me empezó a guiar y me dice, ¿sabes qué? Confiésale al Señor tus pecados primero. Y empecé, no, pues ahí me quebranté, empecé a sacar todo. Y después de eso, me dice, habla con el Señor. Pues total que ya el hermano ya no estaba. Creo que me aventé como 2-3 horas ahí orando. Y cuando volteé, ya no estaba el hermano. Y yo estaba nada más con el Señor, pero eso fue más que suficiente para que el Señor me hiciera libre. El Señor me ministró, el Señor me sanó, me restauró, me perdonó. Y antes muchas cosas yo no podía hablar ni decir porque no me quebrantaba, me enojaba, inclusive hasta lloraba por lo mismo de todo lo que traía. Pero cuando el Señor liberta, cuando el Señor sana, en verdad uno cambia su mente, su forma de ser, todo, absolutamente todo. Entonces muchas veces nosotros decimos, es que yo quiero ir con el pastor, yo quiero ir con el profeta, yo quiero ir con el evangelista, yo quiero ir con el... A ver, esperen un momento. A ver, hay uno mayor que el pastor, que el profeta, que el evangelista, y ese es Jesús. ¿Para qué vamos allá? Como me pasó a mí, que ya debía 1,000 pesos. ¿Para qué van a gastar allá? ¿Para qué? O sea, Cristo es el que sabe todo lo que cada uno de nosotros hicimos o hacemos. Él sabe todo. Muchas veces ha pasado que muchos hermanos van y le cuentan a los pastores, ¿y qué cree? Que tengo problemas, y mire esto y esto y esto. No, sí, vamos a orar y el pastor nos ayuda. Y después ya toda la iglesia lo sabe. Toda la iglesia lo sabe. ¿Qué pasó? Pastor, pues si esto es nada más, o sea, porque usted es el pastor, es una ayuda espiritual, en la cual pues yo me acerqué a usted para que me ayudara, no para que ya todo el mundo lo supiera. Y muchos están lastimados por eso, porque muchos han ido con pastores, con pastoras, y les han dicho cosas, y tristemente van y lo divulgan, y eso está terriblemente mal. Entonces, por eso nuevamente les digo, quien está más y mejor, y sobre todo es Dios Todopoderoso, mejor que un pastor, mejor que un evangelista, por muy reconocido que sea en todo el mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué vamos a divulgarlo con la gente? ¿Para qué vamos a pagar? ¿Para qué? Si queremos ser verdaderamente libres, lo único que tenemos que hacer es pagar el precio. De ahí en adelante, hermanos, de ahí en adelante, cuando fallé, claro, porque fallé y pequé y necesitaba más de mi Señor, ¿saben qué es lo que hacía? Ya no iba con el pastor. ¿Saben qué es lo que hacía? Me metía a orar, me metía a ayunar, me metía a clamar y a buscar el rostro de Dios. Había congresos, había eventos, claro que yo iba, pero no iba para ver al hombre, iba a recibir la palabra de Dios y a crecer más en Él espiritualmente. Pero lo que hice fue, empecé y así aprendí, mis hermanos, a ganar las batallas en lo personal. A orar, a clamar, a ayunar y a buscar el rostro de Dios. Así, mis hermanos, cada uno de ustedes tienen que aprender a ganar las batallas. Porque hoy en día no sabemos. Como puede ser que sí hay un pastor, que sí sea un hombre que busque de Dios y les ayude espiritualmente y no diga nada, como puede ser que no. Porque lamentablemente en estos tiempos, bajo apostasía y todo lo que estamos viviendo, podemos encontrar de todo. Entonces, ¿para qué se llevan un mal disgusto? Se caen mal más de lo que ya vienen lastimados y heridos. ¿Para qué se dañan más? Mejor ustedes, así como el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, que Él le dijo a los apóstoles que se metieran a orar, que buscaran, que clamaran. Así, Él nos ha dado 3 armas poderosas para que nosotros podamos vencer. Una, la oración. La segunda, su palabra. Y la tercera, el ayuno.
que también vamos a verlo. 3 armas poderosas el Señor nos ha dado para que nosotros podamos vencer. Y si ustedes ven en toda la historia de la Biblia, los hombres y mujeres de Dios, ¿cómo vencieron? Con estas 3 armas. Con la oración, con la palabra y con el ayuno. En el Antiguo Testamento, cuando iban los reyes, los jueces y los hombres de Dios, los profetas, a la guerra o para cualquier cosa, no se metían a ayunar. Y se metían a clamar y buscar. Dentro del ayuno oraban y leían la palabra, la dirección de Dios. ¿Y cómo tuvieron las victorias? ¿Cómo fueron perdonados y sanados? David, cuando pecó, ¿cómo pecó David? Adulteró, asesinó, mintió, engañó, o sea, todos los pecados que ahí cometió David. Y fue perdonado. ¿Por qué? Porque reconoció y se arrepintió. Cuando él reconoció y se arrepintió, ¿qué hizo? Se puso a danzar, empezó a tocar a todos para que cayeran por la unción, empezó a pedir dinero. ¿Qué hizo? Se arrepintió. ¿Cómo? En ayuno y en oración. Y él no salió. Se aventó, me parece, 6 días, ¿no? 6 días en ayuno y en oración hasta que el Señor le perdonó, le sanó y le restauró. Fíjense. ¿Y nosotros qué hacemos, mis hermanos, cuando estamos ante los problemas, ante las dificultades? Tenemos problemas económicos, problemas en el hogar, matrimoniales, con los hijos, de cualquier índole. ¿Qué hacemos? Corremos a cualquier dirección menos a Dios. Entonces nosotros mismos tenemos que hacer nuestro propio Getsemaní. Dejar que en la oración el Señor nos quebrante. Dejar que en la oración Él nos rompa, nos muela, nos despedace. Para que entonces el Señor pueda limpiarnos, darnos su paz, su amor, su fortaleza, su llenura. De tal manera que cuando estemos en esos problemas, nosotros vamos a tener la paz de Dios y confiamos en Él porque creemos en su palabra, que Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él dijo que no nos afanemos por el día de mañana porque Él nos bendice, Él nos provee, Él nos da. Que no nos preocupemos por lo que estemos pasando a nuestro alrededor, en la delincuencia, en todo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro protector. Él manda ángeles alrededor nuestro. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. Entonces, mis hermanos, ¿qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Tenemos todo de nuestro Dios. Nuestro Dios no nos pide, vete de aquí hasta Guadalajara, que es la matriz de casa de oración, donde está el pastor Chuy Olivares. No nos pide que nos vayamos de rodillas de aquí hasta Guadalajara, o caminando, o que hagamos mandas, o que nos estemos flagelando. Él no nos pide eso. ¿Él qué nos pide? Un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Él quiere. Un corazón quebrantado, un corazón arrepentido. Un corazón que se mete y reconozcamos que somos pecadores, que le hemos fallado, y que sin Él nada podemos hacer, que lo necesitamos a Él. Eso es lo que Él quiere, y que nos metamos a orar, que nos metamos a pasar ese Getsemaní. Oremos, clamemos, busquemos el rostro de Dios, leamos la palabra de Dios. Si verdaderamente queremos ser libres en Cristo Jesús. No estoy haciendo burla ni mofa, pero gracias a Dios no tenemos que poner veladoras a una imagen, a una estatua. No tenemos que llevar manzanas o llevar que el cigarro, que el puro y estarle cambiando, o que llevarle el trago a esa imagen. No tenemos que estar dando dinero para que nos puedan hacer el favor y nos escuchen. O pagar por un remedio para que mi marido no me engañe con el vecino, con la vecina, o viceversa. Un amarre o una limpia para que me vaya bien. No tengo que hacer nada de eso. Lo único que tenemos que hacer es quebrantar nuestro corazón, abrir nuestra boca, reconocer que hemos fallado, esforzarnos también nosotros mismos, apartarnos de los pecados, pero sobre todo pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Doblar nuestras rodillas, clamar a nuestro Dios, pedirle a nuestro Dios su ayuda, su bendición, su fortaleza. ¿Y qué nos pide Dios?
Él no pide tu esposa, tu esposo, tus hijos en sacrificio. Él no pide dinero. Ah, estás enfermo, bueno, te voy a sanar, pero déjame ver en cuánto te va a salir la sanidad. Él no pide eso. Nosotros le pedimos, Él dice, clama a mí y yo te responderé. Te responderé. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo sanidades, milagros y un montón de gente lo seguía. ¿Pero saben por qué lo seguían? Porque les sanaba, porque los alimentaba. ¿Y todo cómo lo hacía? Gratis. No cobraba ni un peso. Y ahora hay lugares por casarte, por bautizarte, por todo te cobran. Por todo cobran. Imagínense, cuando Jesús dijo, de lo que de gracia recibiste, de gracia que dar. Entonces, ¿por qué se cobra? Hasta para bautizarse, hasta para arrepentirse de pecados. Imagínense, o sea, voy a confesar mis pecados. No, pues no voy a sacar todos porque pues nunca voy a terminar de pagarles. Imagínense cuántos pecados cometemos. Y sin embargo, ¿qué hace nuestro Señor? Fíjense cómo el ser humano por naturaleza es bien malagradecido. Somos bien malagradecidos. La gente le seguía a Jesús para libertarlos, para sanarlos, etc. Y cuando Él estuvo necesitado, como lo vemos aquí en esta oración de Getsemaní, que le ayudaran a orar, ni sus apóstoles estuvieron. Nadie, hermanos. Nadie estuvo. Y nos quejamos nosotros cuando pasamos por enfermedad, o algunos injustamente van a la cárcel, o tenemos problemas y ya nos desanimamos. ¿Por qué? Porque nadie viene a tocarme, nadie me da una oración, nadie me da una palabra, nadie me busca. Yo solo ahí con mis penas y mis preocupaciones, con mis enfermedades y mis dolencias. Ahí yo solo con mis ataduras, ahí revolcándome en la cama, con mis depresiones, ahí yo solo. ¿Y dónde están mis hermanitos? Y son hermanos en Cristo. ¿Y dónde está el pastor? ¿Y los evangelistas? ¿Dónde están? Que no vienen a verme. No, Señor, es que tú no existes. Y empezamos. Y es que, Señor, ya me abandonaste. Es que, Señor, ya me dejaste. Eres bien mal. Y entramos en depresiones. Pues aquí está, mis hermanos, cuando cada uno de ustedes pasen por la soledad, pasen por el desierto, lean lo que es Lucas 22, 39 al 46. ¿Quién estuvo con Jesús? ¿Quién estuvo con Él? Nadie. Pero si leemos los evangelios más atrás, dice que las multitudes le seguían. No era 1, 2, 3, 10, 20, multitudes. Porque los alimentaba, los sanaba, les ayudaba, etc. Y cuando Él necesitaba, nadie estuvo. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor? Que cuando tú y yo pasemos por el desierto, por la enfermedad, por las pruebas y las luchas, olvídate de los hermanos, olvídate del pastor. Está Cristo, Jesús está ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Agárrate de Él. Agárrate de su palabra, agárrate de sus promesas. No necesitas a nadie más. ¿Sabes a quién necesitas? A Jesús. Es el único que necesitas y es el único que te va a guiar más allá inclusive de la muerte. Es el único. Cuando uno muera, se va a ir uno solo, ni con el cuerpo ni con la ropa que uno trae. Salud. Con nada nos vamos a ir y el único que nos va a guiar más allá de la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Nada más, ni el papá, ni la mamá, ni el esposo, ni la esposa, ni el amante, nadie nos va a guiar. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Es el que nos va a guiar y nos va a llevar a esas moradas que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, no nos desanimemos. Al contrario, si estás pasando pruebas, luchas, si estás pasando por el desierto, si estás pasando por circunstancias difíciles, que esto te aliente y te anime a que te agarres de Jesús. Él no te va a abandonar. El hombre sí, la mujer sí, el pastor, los líderes, los hermanos, todos te van a dar la espalda, te van a dejar. Nadie va a venir a tocarte y decirte, oye, aquí está. Nadie. Pero el Señor sí. Él nunca se va a olvidar de ti. Él nunca te va a abandonar. Él nunca te va a dejar. Pero aquí es donde Él quiere saber cuál es la fidelidad que nosotros tenemos hacia Él. Él no nos pide nada material, lo único que nos pide es
nuestro corazón y que seamos fieles a Él. Eso es lo que Él nos pide, que nosotros seamos fieles a Él. ¿Cómo puede ser que otras religiones sean fieles hasta la muerte a sus dioses paganos, que tienen ojos, oídos, manos, pies, pero no oyen, no hablan y no caminan, y son fieles hasta la muerte? ¿Cómo puede ser que hayan supuestos cristianos fieles a hombres pecadores, como ciertos pastores o maestros evangelistas engañadores, que los siguen aunque estén detenidos en la cárcel? ¿Cómo puede ser? Hombres que adulteraron, que violaron, los meten a la cárcel y ahí los siguen, esperando a que salgan, y dicen que es un apóstol y ungido de Dios. O sea, ¿cómo puede ser que la gente quiera seguir tan engañada, ignorante de la palabra de Dios, viendo al hombre, siguiendo al hombre y la religiosidad? No, mis hermanos, no podemos seguir así. Nosotros tenemos que ver a Jesús, a Dios. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hemos leído y lo que leímos la semana pasada, cuando Él oraba, ¿a quién veía? Al Padre Celestial. Él no veía a los apóstoles, Él no veía la economía, no veía nada. ¿A quién veía? Al Padre Celestial. ¿Qué nos da a entender el Señor? Que Él no ve nada más que a Dios. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Lo mismo. ¿Ver a quién? A Dios. No veamos al hombre, al pastor, no veamos a nadie. Veamos a Cristo, su palabra, que es la única verdad en todo este mundo torcido y depravado y lleno de pecado y de inmoralidad. La único santo, puro y limpio es nuestro Dios y su palabra. Entonces, hermanos, agarrémonos de ahí, busquemos cada día más y más el rostro de Dios. Y si se sienten nuevamente, están por el valle de la sombra de la muerte, la tristeza, el desánimo, la amargura, el único antídoto es el Señor a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la oración. Oremos, clamemos, confiemos en este Dios verdadero, que Él dijo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él nunca cambia. Él no cambia, Él es inmutable. Confiemos en ese Dios, que Él está aquí y en todos lados. Ese Dios todopoderoso que hizo el cielo, la tierra, el mundo y el universo. Todo lo que vemos, la tecnología, todo está en la Biblia. Está en la Biblia. Nosotros nos quedamos sorprendidos. ¡Ay, cuánta tecnología! Daniel lo vio, Isaías lo vio. Ellos vieron toda esta tecnología que nosotros tenemos. Porque desde antes Dios lo reveló, que iba a dar ese conocimiento y esa ciencia al ser humano. Entonces no nos dejemos deslumbrar por todo lo que está pasando. Mejor vamos a deslumbrarnos estudiando y leyendo la palabra de Dios. Ver las maravillas, la gloria, la grandeza, en lo que Dios quiere hacer en sus vidas, en nuestras vidas. Lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero ¿saben cuál es el obstáculo? Nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos ponemos el obstáculo. Nosotros mismos somos los que decimos nuevamente, no tenemos el tiempo, o no puedo, o decimos, ay, ¿yo quién soy para que Dios me escuche? Pues todos, ninguno, somos nada. Si valemos algo es por Cristo, por su amor, por su sacrificio en esa cruz. Pero nosotros no somos nada. Entonces, mis hermanos, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Busquemos al Señor a través de la oración en Getsemaní. Honremos a Dios, pidamos a Dios su fuerza, su fortaleza, su guianza, su dirección, que Él nos anime, que Él nos aliente, que nos llene de esa fortaleza, de esa unción de su Espíritu Santo. Porque si su Espíritu Santo no está con nosotros, nosotros vamos a andar por la calle de la amargura. Por eso David en el Salmo 51, en un momento más, ustedes tengan el tiempo de leerlo, léanlo. David lo dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu presencia. ¿Y saben por qué? Porque nosotros sin la presencia de Dios no somos nada. Vean a Nabucodonosor con Daniel, cómo fue este hombre, este rey, llegó a ser un animal, literal, por el pecado, por la inmoralidad que él practicó. Así literal llegó a ser un animal. Y si nosotros vemos a nuestro alrededor, tristemente por el pecado, cuánta gente
No, es como un animal, una bestia que no entiende razones, hundidos en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la droga, en el alcoholismo, en las depravaciones sexuales. Yo ando mucho en la calle por la Condesa, la Colonia Juárez, lo que es Interloma, Santa Fe, todas esas zonas. Y en verdad veo la depravación tan tremenda. Las homosexuales agarrados de la mano, abrazándose, etcétera. Lesbianas igual, y ya no les importa, inclusive hasta tocándose sus partes íntimas, así a plena luz del día. O sea, ¿cómo está la depravación? No les importa si vienen unos niños, qué dirá. No les importa nada, nada. O sea, vea cómo está la depravación, la humanidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar y clamar, llenarnos de Dios. Por eso David, en aquel entonces de que él decía que no quitara el Señor su Santo Espíritu, no quites de mí tu presencia. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar y desear. Señor, no quites de mí tu presencia, no quites de mí tu Espíritu Santo. Si pequé, corran y pídanle perdón a Dios. Si algo se molestaron o se enojaron con alguien, aunque no tengan la culpa, vayan y pidan disculpas. Porque es mejor tener la paz de Dios, es mejor que su presencia esté en mí, su Espíritu, que eso ni la droga ni el alcohol, nada lo llena. Solamente Cristo, solamente su presencia llena todo eso. Y no necesitamos más que la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, necesitamos orar y clamar y decirle: Señor, no quites de mí tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ayúdame, susténtame, transfórmame y cámbiame. Y busquemos para que esa presencia de Dios no se vaya de nosotros. Pero otra cosa importante, hermanos, si pecamos y fallamos, arrepiéntete inmediatamente y entonces Dios va a seguir contigo, no se va a apartar. Porque lamentablemente hay muchos que dicen: es que si pecas ya Dios se apartó de ti. Claro, por supuesto que sí, si no te arrepientes. Pero si te arrepientes, el Señor te perdona y te ayuda a levantarte, y allí es cuando más te tienes que meter con el Señor, a orar y clamar, decirle: Señor, perdóname, fallé, pequé, codicié, etcétera. Ayúdame, perdóname, susténtame. Y el Señor nos va a fortalecer. Y el Señor les va a ayudar. Pero también, hermanos, esforcémonos a no pecar. Esforcémonos. Si en el caso de los varones mi mirada es centrada a la lujuria, a la codicia, y hoy en día vemos en la calle tristemente cómo las mujeres se quejan de que les dicen cosas, o de que las violan, o que las tocan, etcétera, pues tristemente es porque ellas mismas se lo provocan. Tristemente, o tanto calor que hace, en verdad que van con ropa interior. Usan blusas que se les ve todo lo que es su ropa interior. Imagínense cómo no quieren que les falten al respeto. Faldas, pero hasta arriba. O sea, se les ve su ropa interior. ¿Cómo no les van a faltar el respeto? Le comentaba a mi esposa, el día de ayer que andaba igual por la Condesa, iba pasando, iba un joven, no tenía más que yo lo calculo como unos 25, 26 años, estaba joven. Iba pasando y venía una señorita y pues traía una blusa pues, prácticamente transparente, y nada más traía su ropa interior. Pues este chavo se le quedó viendo con una lujuria, con una lascivia, que la misma chica sintió esa mirada y agarró y nada más hizo así, se tapó. Pero imagínense, o sea, lo que conlleva todo eso, a que este tipo la siga, se dé la vuelta y al rato pase y la toque, o la lleve a un lugar y hasta la viole, que eso es lo que en muchas partes ha pasado. Entonces, imagínense cómo está toda la depravación. Necesitamos cuidar nuestros ojos, necesitamos cuidar nuestra mente, necesitamos cuidar nuestra alma. Y cuando pasemos, y si lo mío es caer en la tentación con alguna mujer o con algún hombre, pues volteemos para otro lado. Y luego nuestra mente: Señor, perdóname, susténtame, límpiame, ayúdame, cuida mis ojos. Y empecemos a clamar. Y no dejemos que esa mirada pase más allá de una codicia, de una lujuria y hasta de un adulterio espiritual. Porque desde el momento que yo codicio a esa mujer y en mi mente ya hasta tuve relaciones sexuales y le hice de todo, desde ese momento yo ya estoy en pecado de adulterio, aunque no lo haya cometido, porque así lo dice la palabra.
Entonces cuidémonos, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, en lo cual, la verdad, las luchas están terribles. En cualquier momento podemos caer. Por eso, mis hermanos, el énfasis de orar, clamar, llenarnos de Cristo. En verdad, si nos llenamos de Jesús, aunque pase quien pase, nada nos va a mover. Porque mi mente, mi alma y mi corazón van a estar centradas en el Dios de nuestra salvación. Entonces, mis hermanos, no nos preocupemos, sino ocupémonos en tener ese tiempo, orar, clamar y meternos con el Señor en ese tiempo de Getsemaní. Y cuando estemos orando, entreguemos todo a Él. Dejemos que Él quebrante todo lo que tenga que quebrantar. Que destruya mi yo, mi ego, mi soberbia, todo lo sucio, lo impuro. Que el Señor quebrante todo. Y decirle: Señor, aquí estoy en tus manos. Haz de mí lo que quieras, pero no quiero ser el mismo. Quiero ser diferente. Quiero que me cambies, quiero que me transformes. Aquí estoy, Señor, hazlo en mi vida. Te doy todo, mi mente, mi alma, mi corazón y mi ser. Todo te lo doy. Hazlo nada más. Y dispongamos a que el Señor haga su obra en nuestras vidas. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que si disponemos nuestra mente, alma y corazón y nos esforzamos a hacerlo, yo estoy seguro que los próximos que van a estar dando estas enseñanzas van a ser ustedes. Porque el Señor es el que va a hacer la obra en cada uno de ustedes. Dios va a obrar en su mente, en su alma, en su corazón, en sus vidas. Y como se los he dicho, Dios quiere usar a todos, mis hermanos. Ninguno de ustedes están por casualidad. Dios los quiere levantar, los quiere capacitar, los quiere llenar y los quiere usar. A todos. Pero nosotros somos los que no queremos. Vamos a esforzarnos, mis hermanos, a buscar cada día más de nuestro Dios para su gloria, para su honra y para que nosotros podamos, en lo que nos resta de esta vida, que el Señor nos permita, podamos vivir vidas tranquilas, con paz, con gozo, alegres, con nuestra familia y poder dar el testimonio que Cristo es nuestro Señor y podamos salir a predicar y gritarle a la gente que Jesús verdaderamente es Dios Todopoderoso que cambia y transforma las vidas. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, mi Señor, por este tiempo que tú nos permites de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por tu ejemplo. Padre, recibe la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el ejemplo tuyo, mi Señor, que nos has dejado para que nosotros podamos vivir, Señor, conforme a tu voluntad y ser libres de cualquier atadura. Padre, yo te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor. Haznos libres de cualquier atadura, de cualquier cadena que esté atando nuestra mente, nuestra alma y corazón. Padre, en el nombre de Jesús, haznos libres, porque queremos vivir para ti, queremos honrarte, queremos glorificarte y primeramente tú seas exaltado y podamos tener vidas en libertad, ser libres del pecado, ser libres de las cadenas y ataduras, ser libre de la amargura, ser libre del odio, del rencor, ser libre de todo lo que me tiene cautivo. Padre, queremos ser libres en el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú rompas toda atadura, toda cadena de cualquier pecado en el nombre de Jesús. Rómpela en el nombre poderoso de Cristo Jesús y haznos libres y transfórmanos a través de la oración. Padre, muévenos a orar, provócanos a orar, quebrántanos, límpianos, transfórmanos, Señor. Que tu presencia, que tu Santo Espíritu nunca falte de cada uno de nosotros, sino que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos fortalezca, nos anime, nos aliente para poder seguir adelante. En medio de este mundo, Señor, ayúdanos, te necesitamos. No quites de nosotros tu Santo Espíritu, sino un Espíritu noble nos sustente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, y te damos gracias por tu amor y misericordia y por este tiempo que tú nos permites estar. Ayúdanos a vivir tu palabra, ayúdanos
Ayúdanos a tener ese tiempo en Getsemaní para ser quebrantados, morir a nosotros mismos y poder tener esa llenura, ese aceite de la unción de tu Espíritu Santo y ser llenos en ti, y que tu Espíritu Santo sea cambiando, transformando, liberando y sanando nuestras vidas y cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que tu Espíritu Santo sea libertando y rompiendo las cadenas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a los libres por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.